Tus emociones. El sonido alegre de la media mañana. A media mañana, por Delibres para el Mundo. Bueno, seguimos en la media mañana aquí por Delibres para el Mundo. Acordate, hasta la 1 de la tarde, ¿no? Hasta la 1, hasta las 13. Estamos por acá, 91.9, pero además se podés escucharnos a través de www.delibresparelmundo.com.ar, desde donde te informás con el portal y además escuchas la radio las 24 horas. Seguinos en todas las redes sociales. En Facebook estamos en este momento con una transmisión en vivo, lógicamente en Facebook de Libres para el Mundo, en Instagram, en Twitter y también en el canal de YouTube, desde donde te suscribís y te llegan todas las alertas. Pero bueno, hoy cuando abríamos el programa hacíamos mención justamente a la previsibilidad, ¿no? Sí. Y al buen tino que tuvo en su momento el gobernador de la provincia cuando todos decían, bueno, la pandemia o esto del coronavirus o del COVID va a demorar en llegar en la provincia de Corrientes, a la República Argentina, a nuestro país, y él dijo, no, vamos a tomar las cartas ahora, en este momento, ¿no? Vamos a tomar cartas en el asunto en este momento para estar preparados para cuando llegue. Totalmente, ¿no? tal cual. Sea la semana que viene, dentro de 6 meses, un año, no interesa. Tenemos que estar listos para cuando esto llegue a nuestra provincia. Y de hecho, hoy se está cumpliendo un año de la creación, ¿no?, del hospital de campaña allí en Corrientes Capital, que indiscutiblemente es un orgullo para todos nosotros los correntinos. Y es por eso que nos enojamos tanto en su momento cuando dijeron, ¿no?, que la situación sanitaria estaba colapsada, que Claro. no había más camas en el hospital de Paso de los Libres por COVID, cuando no se condecía esto con la realidad, ¿no? Vamos a hablar en este aniversario, en este primer aniversario de la creación del hospital de campaña, con quien justamente es el director administrativo del mismo y además es el coordinador de gestión hospitalaria, el contador Juan Manuel Ferrer. ¿Cómo estás, Mimo? Buen día, Rubén, Yamila te saludan. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, nosotros muy bien por aquí, ustedes me imagino, bueno, con mucho trabajo también. Te tocó, Mimo, hablando de toda esta situación, ¿no?, del hospital de campaña, de la pandemia y demás, la primera parte acá como director asistencial en el Hospital San José, trabajando a pleno, ¿no?, con todo el equipo epidemiológico, y ahora para esta segunda ola te toca, digamos, estar en un lugar de mucha importancia, ¿no?, dentro del hospital de campaña. Para repasar un poco, ayer llegó el ministro de Salud, ¿no?, el doctor Ricardo Cardoso por aquí, y dijo que había elegido esta ciudad, ¿no?, como sede de la primera reunión de gabinete del Ministerio de Salud, ¿sí?, en reconocimiento al gran trabajo que hizo el equipo de epidemiología del Hospital San José durante este primer año de pandemia. Quisiera que me comentes algo sobre esa situación, sobre el trabajo y sobre también de cómo esto fue abriendo paso también para que de alguna manera llegues al hospital de campaña, a este lugar donde se concentran todos los casos COVID positivo de la provincia que requieren ser trasladados, que requieren internación. Sí, realmente que el ministro haya elegido a Paso Libre como el primer lugar de reunión de gabinete del ministerio, que es una reunión en la que participan todos los directores que están en el ministerio, es muy importante porque se reconoce en cierta medida cómo trabajó Libres cuando tuvo los brotes, que Paso los Libres de la localidad del interior fue una de las primeras que tuvo brotes grandes y que en todo este proceso de aprendizaje y esta cuestión que se volvió muy difícil porque al principio nadie sabía tanto como se conoce ahora del manejo de la pandemia, Libre tuvo un muy buen desempeño desde la dirección, desde enfermería, desde epidemiología y también trabajando siempre bajo alerta y en conjunto con el servicio de epidemiología del ministerio. Ayer la verdad que sentimos una satisfacción muy grande porque en este contexto y en estas situaciones no siempre lo que abundan son los halagos, ¿no?
Acá siempre suele ser muy difícil reconocer que alguien está trabajando bien cuando todavía no terminó y cuando no se sabe qué va a pasar. Porque acá decir, está muy bien lo que están haciendo, sí, pero eso no quiere decir que lo dejen de hacer y que no tengan que seguir mejorando a cada paso. Pero Libre fue reconocido como una de las localidades del interior donde mejor se trabajó a nivel pandemia, donde más rápido se controlaron los brotes. Paso de los Libres es la localidad del interior con mayor cantidad de vacunas realizadas. Y bueno, y todas esas cuestiones hoy nos permiten tener un poquitito más de tranquilidad en lo que es esto, si bien uno no se puede relajar nada en esto, pero nos da un panorama distinto a otras localidades que casi con la misma población que Paso de los Libres, recién ahora en esta segunda ola están teniendo brotes que son más grandes que los que tuvo Paso de los Libres. Entonces, claro, nosotros tenemos la ventaja que entre una cosa y otra, entre la cantidad de casos que tuvimos el año pasado y los que tuvimos este año, la inmunización que genera la enfermedad a través de los anticuerpos y toda la vacunación que se hizo en Libres, creemos que esto nos puede dar un poquitito más de margen para poder seguir controlando la situación y que lo que vengan no sean brotes tan grandes, sino que sean cuestiones que se puedan controlar, ¿no? A eso se apunta. Bien, ¿cómo le va? Buen día. Yo, mientras lo escuchaba... Hola, ¿cómo estás? Buen día. Asociaba esto que decía, ¿no? Justamente, y yendo por ahí un poquito a un año para atrás, cuando se empezó a... En realidad, cuando se inauguró, ¿no? Esta institución, que sin dudas va a quedar en la historia de todos los correntinos, porque se montó justamente para tratar de alguna manera, ganarle el tiempo a la pandemia y poder de alguna manera no comprometer al resto del sistema de salud. ¿Cuál es el balance que puede hacer usted justamente a un año de que se inaugurara esta institución? Bueno, yo empecé a trabajar en la dirección del hospital de campaña fines de octubre, principios de noviembre. Acá la evolución que se ve es, y el balance que se puede llegar a hacer después de un año es que fue una decisión sumamente acertada y lo indica en comparación con provincias de la misma cantidad de población o población parecida a la que tenemos nosotros en Corrientes, en toda la provincia de Corrientes, con por ejemplo Chaco, Misiones, Formosa, cuáles son los resultados que tienen ellos a nivel pandemia en lo que tiene que ver con internación y lo que tiene que ver las secuelas de COVID y con los pacientes, la cantidad de fallecidos. Esto yo no creo que mucho más allá de que no sea una situación en la que se pueda medir solamente con números, sino que también se tiene que ver mucho lo que tiene que ver con la gestión. Acá se montó un hospital de una envergadura que no hay antecedentes en toda la región, es un hospital muy, muy grande, que comprende un montón de especialidades. Esto no es solamente tratar el paciente que viene con la infección de COVID. Acá vienen embarazadas, acá vienen politraumatizados, porque cuando el paciente se lo testea en otro lugar y se ve, por ejemplo, recién acabamos de tener lo que se le dice en la jerga médica con diagnóstico un abdomen agudo, lo que se conoce como una apendicitis, como una peritonitis, una vesiculitis. Bueno, pero al paciente cuando va, en este caso al hospital escuela, pero por protocolo se lo testea y da positivo, viene al hospital de campaña y la cirugía se hace acá en el hospital de campaña. Claro. Entonces, esto fue tan dinámico que ahora ya tiene servicios de cirugía, de traumatología, de obstetricia. Se amplió tanto y sigue siendo tan grande que ahora recién terminamos de tener una reunión con la gente de Obras Públicas porque se está por hacer toda una ala nueva para lo que es post-COVID. Porque esta enfermedad, como todos sabemos, deja secuelas. Y esos pacientes que estuvieron acá internados o no, ya tienen una historia clínica, ya tienen un seguimiento hecho por alguno de los médicos en algunas de las localidades, y seguirlo es mucho más fácil para poder trabajar sobre las patologías o sobre las secuelas que haya dejado la enfermedad. Se está creando una ala completa de post-COVID, eso también es innovador a nivel pandemia. Y nosotros creemos que esto va a seguir creciendo, se van a seguir agregando servicios y realmente esto va a marcar la historia de la provincia en lo que tiene que ver con trabajo sanitario, no solamente por lo que se está haciendo, sino por haberse adelantado. No se olviden que acá fue el primer lugar donde se validó el uso de la ivermectina en prevención y después en tratamiento. Acá también se validó dentro de otros lugares el uso del plasma convaleciente. Ahora estamos haciendo experiencia y se hizo la semana pasada
un Zoom con todo el equipo de epidemiología de acá del Hospital de Campaña a nivel nacional con el uso del suero equino, el suero hiperinmune. Y ahora estamos lanzando esta semana los test de PCR en saliva, ya no más con el hisopado. El hisopado nos generaba un inconveniente muy grande, que además del costo que tiene, que es elevadísimo, para que ustedes se hagan una idea, promedio un hisopado cuesta $27. Ese hisopo de PCR que todos pasamos alguna vez, por eso al Estado le cuesta $27, porque encima son todos insumos importados. Vamos a pasar al test de saliva, que se hace en un frasco estéril, como el frasco de laboratorio, el de la orina. Vamos a pasar a tomar muestras de saliva. Eso sale 1/3 de lo que cuesta el PCR común. Y a la vez tiene un grado de efectividad muchísimo más alto que el hisopado. Y encima y el resultado, nos da el valor agregado. Perdón, El resultado está en 3 horas. Claro, ahí está. El resultado lo tenemos en 3 horas y se pueden procesar hasta 100 muestras a la vez. Mirá, bueno, Eso vendría a tiene el agilizar agregado un de montón que no el hay tiempo. un hisopador. ¿Cómo? Se cortó. Que no, que vendría a dar más celeridad, y además de la celeridad también, como vos mencionas, no hay un hisopador, es decir, disminuye el peligro, si bien es muy bajo el índice de personas que tomando muestras se contagian, bajísimo, pero de todas maneras es algo solitario, ¿no? Es la persona que se presume que está infectada, escupiendo dentro de un recipiente, tapándolo y entregándolo. Es prácticamente nulo el contacto. Así es, lo único que se hace en ese proceso es se le pide al paciente que se quede 15 minutos sin hablar, sin ingerir ningún alimento, sin tomar agua, se queda esperando en una sala de espera, se rotula el frasco estéril y se le entrega en mano. El paciente deja la muestra de la saliva, cierra el frasco, ese frasco se pone en una bandeja que después se lleva a un equipo que es de última tecnología que procesa hasta 100 muestras en 3 horas. O sea, en 3 horas podemos tener certeza de un resultado. Eso nos va a permitir testear mucho más gente en un plazo mucho menor y con un grado de efectividad muchísimo más alto. Porque todos sabemos que los test de antígenos, los test rápidos, tienen un margen de error. Esto no tiene margen de error. Y ahí tenemos otra buena noticia también. En una de las localidades del interior que se va a implementar esto, y en la primera es en Paso de los Libres. Mirá. Entonces, bueno, a nosotros eso nos va a dar una ventaja muy grande, sobre todo con el tema de los transportistas, para evitarle a los camioneros ese problema de la PCR obligatoria que le piden. Bien. Esto es muy importante porque es el tema de que viene siendo y trayendo, ¿no?, muchos inconvenientes también para el sector del transporte internacional, estos testeos. Primeramente porque no tienen un lugar físico, ¿no?, establecido, digamos, en el ingreso del puente o en el Cotecar, donde se puedan hacer estos testeos los choferes como se les exigen para el ingreso a la Argentina. Por eso es un poco lo que venimos diciendo también. Es como que el gobierno nacional lanza un decreto, dice tienen que hacer esto, pero no dice de qué manera lo van a instrumentar, y quedan como en Pampa y la Vía, ¿no?, estos trabajadores. Es muy positivo. Ahora la pregunta pasa por este sistema de saliva, ¿no?, para el testeo, que de vuelta en este caso el gobierno provincial se va a hacer cargo de algo que dispone el gobierno nacional, pero ¿lo implementarían con ellos únicamente, con los trabajadores de los choferes, digamos? No, ellos serían un sector de la población a los que se apuntaría para darle celeridad y resolver la cuestión que planteó Nación. Pero nosotros lo que pensamos es a todos los casos sospechosos, los sintomáticos, los que tengamos que testearlos con saliva, no más con el método invasivo del hisopado. Obviamente falta todavía un poquitito porque la semana pasada cerramos con el proveedor a nivel provincial para resolver esto, y ahora tenemos que terminar toda la fase formal de la instrumentación para que los equipos van a empezar en Paso de los Libres, Santo Tomé, que son fronteras, y después se agrega Goya como localidad de mayor cantidad de población del interior. Bien. Son los 3 lugares por los que vamos a empezar. Nosotros en Paso de los Libres, eso le planteamos al ministro y al gobernador, que la preocupación la teníamos con el Cotecar, no porque sea un lugar de contagio, porque ya estadísticamente se demostró que no es donde está la mayor cantidad de focos de contagio, como se creyó siempre,
Ujú. sino que es por un tema de celeridad, para no parar la economía, para que nosotros sabemos perfectamente que para Paso de los Libres el transporte internacional y el transporte en general es una de las mayores fuentes de trabajo y todo lo que eso implica a nivel nacional. Entonces, apuntamos a eso, el ministro y el gobernador estuvieron de acuerdo. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver cómo son las etapas de implementación y los tiempos en los que tienen que llegar los equipos a Paso de los Libres y cómo lo vamos a instrumentar. Porque una cuestión es la salud pública propiamente dicha cuando hay un paciente sintomático o hay un nexo, y la otra es cuando es por un tema laboral. Hay reglamentación que tiene que ver con lo legal que es distinta, porque la salud pública tiene que intervenir cuando hay un enfermo. En este caso, la salud pública tendría que intervenir en un caso de, te diría, de un decreto nacional para que alguien pueda seguir camino. No tiene que ver con una cuestión de salud, tiene que ver con una reglamentación o con una restricción a nivel de transporte internacional. No es una cuestión de necesidad y urgencia de salud, sí es una cuestión de trabajo. Bueno, entonces ahí es donde están viendo todos los asesores legales a ver cómo se implementa, de qué manera, si va a ser gratuito, si no va a ser gratuito. Hay un montón de cosas que tienen que ver. Que resolverse, ¿no? Que, Sí. bueno, yo lo que insisto, porque bueno, vos sabés perfectamente el comercio internacional, el comercio exterior es uno es el alma, ¿no? De Paso de los Libres. Hay muchas familias que dependen de esto y bueno, están necesitando imperiosamente una solución, porque de hecho ya no se Sí, puede así es. frenar, ¿no? Esta actividad como ha pasado semanas atrás. Pero bueno, destacando un poco el número de atenciones y el número de recuperados y haciendo foco en lo que decías, ¿no? Se va a ampliar el servicio del hospital de campaña para aquellas personas post-COVID que hayan quedado con alguna secuela. ¿Qué pasa con esas personas al día de hoy? ¿Qué pasa con aquellas personas que ya de repente no tienen el virus en su cuerpo, pero tienen que seguir recuperándose un tiempo más? ¿No quedan en el hospital de campaña? No, no, no. Acá el protocolo en el hospital de campaña es cuando el paciente da negativo, cuando negativiza la enfermedad, por protocolo, el paciente debe ser, si requiere internación porque tiene algún requerimiento de oxígeno o requiere algún tratamiento, va a otra institución sanitaria, pero fuera del ámbito de un hospital de agudos infecciosos como es este. Sí o Claro. sí tienen que salir de acá. Pueden ir a una clínica, pueden ir a hospitales, depende qué cobertura sanitaria tenga. Ahora, los post-COVID que está viendo y que son muchos, algunos se están tratando en forma particular en sus localidades y algunos están viniendo a Corrientes. Sobre todo los que estuvieron internados acá, porque acá la historia clínica permanece, entonces el tratamiento se continúa y se ve. Lo que pasa es que las secuelas post-COVID no aparecen inmediatamente después de la internación, aparecen un tiempo después. Claro. Entonces, bueno, como todo esto también vamos aprendiendo sobre la marcha, acá ya se está creando, ya están terminando una parte de la obra, es una obra muy grande, donde hay consultorios externos que tienen que ver, porque el post-COVID no es solamente clínico, sino que también es psicológico. Hay un equipo de salud mental que trabaja sobre los Sí. pacientes, porque hay pacientes o que tienen consecuencias psicológicas por haber perdido un familiar o porque tienen algún impedimento físico después para seguir normalmente su vida. Entonces, el equipo de salud mental es un equipo fundamental que tiene que trabajar en el post-COVID. Después, todo lo que sea diagnóstico por imágenes, desde tomografías, ecografías y demás, para revisar cuál es la situación del paciente post-COVID. La parte kinesiológica tiene muchísimo trabajo con el post-COVID y toda la parte infectológica y clínica que también tiene una intervención directa sobre eso. Bien, haciendo justamente este repaso por todo lo que se ha logrado y bien tiene que ver con esto que usted decía, ¿no? De que por ahí estar trabajando en algo que no se tiene del todo claro, pero de todas maneras hay que estar trabajando. Más allá de esto que decía recién usted también, ahora se sumó el servicio de traslado de pacientes recuperados, ¿no? Sí, también sí, porque forma parte de todo este proceso, ¿no? Ujú. Los pacientes recuperados también son parte importante de la situación. Bien, o sea que están tratando de abarcar todas las posibilidades para que los pacientes realmente se sientan ante esa situación complicada, Claro. como es contraer la enfermedad, por lo menos sentirse lo más seguro y cuidados posible. Sí, contenido sobre todo, ¿no? Ujú.
y los pacientes que se quedan en el interior para una recuperación post-COVID, todos los médicos del interior tienen línea directa, obviamente no todos los que participan directamente en la parte infectológica, los que están en clínica médica, hablan directamente con los equipos del hospital de campaña y tienen un procedimiento en una interconsulta que hacen ellos para ver cómo seguir con el paciente, porque eso hay que trabajarlo en conjunto y así se está haciendo y está dando muy buenos resultados. Bien, exactamente. Así que nosotros por acá nos quedamos y lo hablábamos hoy más temprano cuando arrancamos el programa con esto, ¿no? De que hay que hacer por ahí unos minutos para prestarle atención a lo positivo y a lo bueno que lamentablemente trajo esta pandemia, que como lo es justamente tener la posibilidad de que todos los correntinos nos sentamos orgullosos de la creación, ¿no? de este hospital de campaña. Y de la permanente capacitación también, ¿no? E investigación, porque hay que resaltar eso justamente. A raíz de la creación de este centro, de este hospital de campaña, también vino todo lo demás. Bueno, un equipo de científicos no correntinos trabajando e investigando sobre el uso de la ivermectina, ajá, sobre el uso del suero, ¿no? Inmuno de quinos. El suero hiperinmune, sí. El plasma, claro, el plasma, la donación de plasma, bueno, todas las cosas que después empezaron a tomar trascendencia en lo nacional. Pero, a ver, uno que está en el tema de la información, de las noticias y demás, tenía eso, ¿no? O sea, primero lo hablábamos y lo escuchábamos acá en Corrientes y después empezaba a sonar, ¿no? En los medios nacionales también, sí. Porque, bueno, estos estudios que se hacían con la ivermectina eran muy pocas provincias que se estaba así llevando adelante también. Creo que eran Buenos Aires y otro punto, no sé si había otra provincia más que no estoy recordando en este momento. Pero Corrientes en este sentido fue como una pionera, ¿no? Y además, sí, fue pionera. Todos los trabajadores de la salud pública fueron también, hicieron este tratamiento de la ivermectina. Sí, fue, y ya hace un buen tiempo, ¿no? Que se bajó la ivermectina a través del programa provincial de Plamecor, que es la fábrica que tiene la provincia de medicamentos. Primero se hizo el trabajo con todo el equipo de salud, con todo el protocolo y con el tratamiento de las 5 semanas iniciales de la ingesta de ivermectina, y se vieron resultados muy buenos. Entonces, después eso se fue validando, se fue consolidando como un tratamiento preventivo, y se demostró que daba resultados. Claro. Pero acá también hay una cuestión muy importante que Corrientes en todas estas cuestiones se adelantó muchísimo, por eso también pudo reducir tanto las internaciones y no tuvo más de las que tiene, o no tuvo mayor cantidad de movimientos o de cuestiones que tienen que ver con un trabajo sanitario al que siempre se llega tarde, porque de esto se sabía muy poco. Pero realmente es una satisfacción poder tener un hospital así en la provincia, y como libreño poder estar participando acá y poder estar trabajando también no solo para la provincia, sino también para la gente de Paso de los Libres, porque cada uno de Libres que viene, yo me encargo personalmente de asistirlo, de llamarlo, de hablar con la familia, y eso también suele ser muy importante en un momento, porque acá, para que la gente entienda, ¿no? Acá no hay una internación como hay en cualquier otro hospital, que es una habitación para 2 o 3 pacientes. Acá son internaciones en pabellones, acá hay pabellones de donde hay 25, 30 pacientes por sala. Y cada vez que se va a asistir a uno, y se asiste prácticamente a todos, escuchan, ven, participan en la evolución, buena o mala, del que está al lado de ellos. Y todo esto tiene consecuencias psicológicas. Entonces, es fundamental acá la contención, el poder estar, el poder comunicarse permanentemente, el ser un nexo con la familia que están lejos. Acá no hay visitas, no hay un régimen de visitas para que no puedan venir a ver. Claro. Porque acá hay una enfermedad contagiosa. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una forma de trabajo sanitario y de internación y de sobrellevar una enfermedad de una manera totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Acá los mismos médicos se tuvieron que adaptar a no poder, por ejemplo, no poder salir de acá o no irse a su casa como se van normalmente, porque hay veces que están en duda si se contagiaron o no, y eso
realmente nos cambie la cabeza y la forma de trabajar a todos. La verdad que sí, la verdad que es un proceso que obligó a modificar las actividades y las actitudes y la forma de todos, ¿no? No solamente del paciente. Hasta la forma de vida. Claro, sino de las personas que trabajan. Así que la verdad que a un año, justamente el motivo de este contacto tenía que ver con eso, ¿no? Contar un poquito cómo es el trabajo en este hospital de campaña justamente al conmemorarse un año desde que se inauguró. Sí, sí, es buena también la participación de ustedes dando a conocer esto porque estamos lejos, ¿no? Somos una de las localidades que más lejos está de la capital de Corrientes y por ahí es importante tener siempre en cuenta que hay información, que hay un montón de cuestiones que la gente tiene que saber, primero para prevenir y para evitar ser internados. Y después que cuando tengan que ser internados, si la condición clínica así lo amerita, que no tengan miedo, que este es un hospital sumamente preparado, que la gente que está acá son los mejores profesionales que hay en la región en lo que tiene que ver con COVID, que Corrientes es pionero en un montón de cuestiones y que sobre todo la tranquilidad que se le puede dar es que están yendo a un lugar seguro. Eso es fundamental para que todos generemos conciencia, obviamente, en evitar el contagio y para que también sepamos que tenemos una alternativa de solución muy práctica, muy profesional y de las mejores de la región para nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, Mimo, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, felicitaciones porque hay un gran trabajo que se viene, que vienen desarrollando, no solamente desde el hospital de campaña, porque también quiero trasladarlo al equipo de epidemiología y al equipo del Hospital San José, ¿no? También que desde que se plantó la pandemia, de que se empezaron a detectar casos y desde que empezaron a volver los turistas, ¿no? Allá por el mes de marzo de Brasil del año pasado, jamás paró, jamás frenó. No tienen días de descanso, no tienen horas límites, no tienen nada. Entonces hay que destacar el trabajo de todo el personal de salud claramente. Gracias, un abrazo. Sí. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por informar a la comunidad y bueno, y reiterarle, como siempre que tengo la oportunidad de algún medio, que se sigan cuidando, que traten de juntarse o de realizar la menor cantidad de reuniones posible. Ya falta menos, acá la única solución es la vacuna, así que hay que esperar, mientras tanto hay que cuidarse y hay que ser sumamente consciente y responsable de que nadie contagie a propósito, pero el contagio a un adulto trae consecuencias muy, muy complejas. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, Mimo. Gracias, hasta luego. Y ahora hasta luego. Chau, chau. Están bajando, porque ahora no es el grupo de riesgo únicamente o quienes... Claro, las personas mayores. Mayores de 60 años. Ahora, atención, porque hay cada vez más internados menores, ¿no?, de ese rango etario. Es más, menores de 50 años incluso se está dando. Entonces, a prestar atención a esto, Paso de los Libres hoy ya informaron, ¿no?, de que son 30 casos activos. Hay un gran número de positivos que pertenecen al municipio de Paso de los Libres, que son trabajadores de la Municipalidad de Paso de los Libres, donde recordemos que se hizo un evento, ¿no?, importante, un operativo con Migraciones, con ANSES, con PAMI, con todas las oficinas que ya están instaladas en Paso de los Libres. No sé si por allí era tan necesario, ¿no?, montar un operativo de estas características que, más allá de los protocolos que se trabajen y que se anuncien, lo cierto es que la gente se está juntando, ¿no?, que se está juntando. Ajá. Entonces, por ahí no sé si era tan necesario llevar adelante. Si vos me decís, vamos a hacer un operativo con estos organismos nacionales en ciudades donde no hay delegaciones de migraciones, en ciudades donde no hay oficinas de ANSES o de PAMI sí, pero bueno, vaya y pase. Pero en esta ciudad funciona todo eso. Tenemos los organismos funcionando. Tenemos el ANSES, tenemos el PAMI, tenemos Migraciones. Entonces, por allí, este movimiento era innecesario. Hoy tenemos 30 casos activos. No decimos que todos estos casos activos pertenezcan... 30 casos nuevos informados, tenés razón. No decimos que todos estos casos pertenecen al personal del municipio, pero sí hay una parte importante de números que son y de otros que fueron contacto estrecho de personas que desempeñan sus tareas allí.
¿Qué es lo que va a pasar también con esto, ¿no? Atención, más allá de que no haya ninguna restricción por parte del intendente municipal frente a esta fase 3 del Ejecutivo Municipal, no necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer para hacerlo. Ya estamos grandes, nos tenemos que cuidar a nosotros y tenemos que cuidar a nuestra familia. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hace un año que nos están diciendo. Hace un año. O sea No que es un dato ya es menor. momento de empezar a poner en práctica lo que nos vienen diciendo hace exactamente un año y que nosotros desde los medios de comunicación tenemos que repetir las veces que sea necesario. Exactamente.